mi nombre es Michelle y hoy voy a hablar sobre los diferentes tipos de separación de mezclas. El primer método del que les voy a hablar va a ser de la evaporación. En este método se separa un sólido de un líquido en una mezcla homogénea, pero no se tiene interés en el líquido que se evapora, ya que este no se recupera. Un ejemplo es que en este método se utiliza para separar la sal del agua del mar en las salinas. El segundo método del que les voy a hablar va a ser sobre la destilación. Este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. Primero por medio de la evaporación, posteriormente por la condensación de sustancias, y por medio de esta operación se separan mezclas homogéneas de líquidos. Y para hacerlo se utiliza un equipo de destilación. En él se coloca la mezcla y se pone a calentar la sustancia con el menor punto de ebullición. Esa es la que se evapora primero y pasa por el refrigerante. Es ahí donde se condensa y se recibe en estado líquido en un recipiente. Así sucesivamente hasta que se destilan todas las sustancias puras que se componen a esa mezcla. Y el equipo de destilación es más o menos así. El tercer método del que les voy a hablar va a ser el de decantación. Este método separa dos líquidos con densidades diferentes o una mezcla de un sólido insoluble en un líquido. En pocas palabras, es un método basado en la diferencia de las densidades. Y si tenemos una mezcla de un sólido y un líquido, pero el sólido no se disuelve, se deja reposar y el sólido se va hasta el fondo del recipiente y el líquido queda arriba. Y el recipiente sería el embudo. Se trata de dos líquidos, se pone en un embudo de decantación y se deja reposar, y el líquido más denso se va al inferior del embudo y así ya se separan las dos mezclas y se vería más o menos así. El cuarto método del que les voy a hablar va a ser el de filtración. Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido. Se trata de pasar la mezcla en un papel filtro y el sólido se quedará en la superficie y el otro componente pasará. Es posible separar sólidos de partículas sumamente pequeñas utilizando papeles con el tamaño de los poros adecuados. Y se vería más o menos así. El quinto método de separación del que les voy a hablar va a ser el de imantación. Consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de material magnético y otro del que no lo es. La separación se hace pasando el imán por arriba de la mezcla, haciendo que el material magnético se adhiera al imán y el material que no lo es se quede en el recipiente. Y se vería más o menos así.